Por una parte agenda económica y por otra tenemos nuestra rocola, que será a partir de las 8 de la mañana. Pero hablando de la agenda, el pasado domingo en una entrevista el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional 2020, Jesús Faría, aseguró que desde el sector oficial no reducen el encaje legal para evitar que a través del crédito se genere más presión en el precio del dólar. Dijo que esta medida busca frenar que las personas usen esos créditos para comprar divisas, que no deja de ser cierto. En su momento, más de uno recurrió a un crédito para comprar divisas. Ese es el punto de partida de nuestra conversación de hoy en la agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y hoy recibiendo a Jesús Palacios, economista senior de Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Además, Jesús, buen día, ¿cómo estás? Jesús, Buenos buen día. días, Román. Encantado de acompañarnos. Un gusto, gracias por atendernos. Jesús, a ver, es cierto que en el pasado más de uno optó a un crédito para comprar divisas, pero el tema es que tienes una moneda que no es lo suficientemente fuerte como para que te provoque quedarte con ella, hacer inversiones, ahorrar. Sí, efectivamente, Román, es un problema un poco más estructural que solamente el otorgamiento, no de créditos, ¿no? Porque los créditos, hay que decirlo, tienen un beneficio bastante importante a la clase media, al desarrollo, al crecimiento económico de cualquier economía, porque las empresas necesitan, digamos, un impulso adicional generalmente para la compra de materia prima básica o para proyectos, sobre todo, Román, cuando planificas crecimiento en la producción, pues sueles necesitar para invertir en nuevos bienes de capital una, digamos, entrada de financiamiento o sí, recursos adicionales que te permitan de alguna forma optar a invertir, ¿no? Entonces, es muy importante el impacto positivo que tiene el crédito. Nosotros en economía hablamos siempre que lo normal es que las empresas, las familias, las personas tengan restricciones presupuestarias y el financiamiento suele ser, bueno, un empujón adicional, una milla adicional que te permite invertir más allá de esa restricción presupuestaria, que te cambia la perspectiva de inversión o consumo en el corto plazo y que, bueno, tiene ese fin, como digo, expansivo y de crecimiento que bueno, ayuda justamente a que las economías crezcan y a que las empresas tengan capacidad de producir más y a que las familias tengan capacidad de consumir más y así. Entonces, oye, decir esto es importante porque el trade-off, como decimos los economistas, o el intercambio, pues ¿qué ocurre cuando el gobierno decide echar para atrás los créditos ya hace varios años y subir de esta forma el encaje? Es que sí, probablemente no estamos seguros, como que había un efecto cambiario, pero haber contrarrestado el efecto cambiario que había, que es, digamos, una circunstancia mucho más estructural, porque es confianza o falta de confianza en la moneda, para limitar el incremento del tipo de cambio, tiene un impacto muy, muy restrictivo en la economía. Es decir, si tú quisieras intentar ayudar a que el ciclo económico de Venezuela cambiara de la fase más recesiva de su historia, en la que hemos estado en los últimos 8 años, pues esa es una medida que atenta contra un ciclo de crecimiento, ¿no? Es bastante restrictiva. Entonces, bueno, es algo muy necesario en las economías. Venezuela hoy tiene la cartera de crédito más pequeña del continente por diferencia. Y cuando lo ve como porcentaje del PIB y en términos totales, es una cartera muy pequeña. Sí. Ahora, hoy se mueve buena parte de nuestra economía en dólares, al menos los precios de productos y servicios se fijan en dólares, aunque se cobren o se paguen bolívares, pero ¿qué posibilidades hay de que la banca pudiera prestar en divisas? Es verdad que no es un beneficio para la mayoría, al menos no es un beneficio directo, pero lo podría ser para el comercio, para la industria, para la empresas, comercios, industrias que podrían, digamos, ayudar a mover la economía, a producir más, incluso a generar empleo. ¿Es una posibilidad? ¿Podría hacerse? Sí, podría. Román, evidentemente ha sido algo en lo que ha habido recomendaciones los últimos 4 años de dolarización ya en Venezuela. En ese sentido, sí, te diría, tú has podido pasar por una generación al menos de mayores incentivos para que la gente introdujera sus dólares en la banca. Hoy tienes el problema de que apenas uno de cada $5 que hay en la economía está dentro
el sistema financiero, el resto circula como cash en la economía, es decir, el sistema bancario no ha permeado tampoco de forma tan importante la dolarización, y si no tienes esos dólares en la banca es más difícil también que la banca preste. Pero aún con ese dólar de cada 5, como decía, que tiene la banca en su poder, no está pudiendo prestar sobre dólares, sino que está teniendo que prestar en un esquema de bolívares al cambio, ¿no? Y entonces eso hace que puedes tener una indexación que te ayuda a mitigar de alguna forma el riesgo cambiario, pero igual la banca incurre en un riesgo cambiario de prestar dólares y recibir como contraprestación, o sea, como pago por el servicio de bolívares, ¿no? Entonces, el sistema no ha terminado de darse con préstamos en dólares, que sería, insisto, lo lógico, idóneo, en una economía que se dolarizó en muy buena medida, como tú comentas, en la fijación de precios, en la fijación de salarios, en muchos casos, y en la transaccionalidad incluso de la economía, que nosotros hacemos un estudio de eso cada 6 meses. Sí. Entonces, bueno, lo normal hubiera sido ya pensar en un esquema de préstamos en dólares, pero el gobierno ha seguido priorizando que la demanda de bolívares, digamos, también ocurra de parte de los bancos cuando va a liquidar créditos, es decir, que tenga que liquidar esos créditos en bolívares. Eso, insisto, ha limitado que la cartera de créditos crezca más, y que, bueno, el negocio para la banca también implica algunos riesgos cambiarios. Está con nosotros Jesús Palacios, economista senior en Ecoanalítica, profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. Jesús, cambio de tema. Leíamos entre los titulares que, de acuerdo al Banco Central de Venezuela, las reservas de oro del país cayeron en aproximadamente 8 toneladas métricas durante el primer semestre de este año. ¿Eso es un indicador de qué? Cuando caen las reservas de oro de un país, ¿qué significa? Sí, Román, aquí me gustaría tener información. Generalmente el tema de reservas está muy asociado a estabilidad de mercado cambiarios en regímenes que tienen intervención, en regímenes digo cambiarios, de intervención para mantenimiento de las monedas. El gobierno aquí tiene uso de otros recursos también extrapresupuestarios, es decir, no es muy lineal la relación entre reservas internacionales y estabilidad cambiaria. Nosotros sí lo vemos, digamos, por el lado de los recursos extrapresupuestarios, vemos cuando hay caídas o incrementos, pues, que implican un poco o te anuncian cuánto está ingresando el gobierno y cuánto está de repente teniendo que liquidar también en el mercado cambiario para mantener estable el tipo de cambio, ¿no? Pero realmente las 8 toneladas deben o pueden tener que ver con algunos cambios que ha hecho el gobierno en este sentido, o con venta de oro, que digamos, no hay muchísima más información. Y hay un último punto que quisiera tocar. Es que uno podría combinar 1, 2, hasta 3 titulares de hoy. Por una parte, Ecoanalítica nos dice, Analítica, no Ecoanalítica, Analítica nos dice como portal que las importaciones chinas de petróleo pesado procedentes de Venezuela volvieron a llegar a unos niveles registrados en marzo. Han tenido un ligero aumento. Por otra parte, leemos también que Venezuela vuelve a figurar como la principal receptora de Corrico, que Valero Energy vuelve a figurar como la principal receptora de crudo venezolano a través de Chevron. Es decir, también, no solamente hacia China, hacia Estados Unidos se está aumentando esa venta de crudo venezolano. Pero a la par, leemos que el presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional dijo que la primera discusión del proyecto de ley de energías renovables podría generarse esta semana. Y acá es lo que llama la atención. El parlamentario explicó que con esta ley se podrá lograr un articulado que regule el proceso de generación e industrialización, que implica constituir una nueva matriz energética con fuerza, pues permitiría el ahorro de agua y de combustible. Esto ocurre en un momento en que pareciera que todos los esfuerzos están, como es lógico, enfocados en elevar no solamente nuestra producción, sino la venta. Llama la atención entonces que se esté en paralelo discutiendo esta ley de energías renovables en nuestro país. No digo que sea negativo, digo llama la atención. Sí, creo que Román, efectivamente vamos a ver una mejora en el flujo de caja del gobierno en la medida en la que está aumentando la producción, se regulariza la relación un poco con nuevamente intermediarios de Estados Unidos, lo cual hay que verlo como una noticia positiva porque, bueno, suelen ser de las relaciones más estables en términos de pago y los tiempos. Aunque en este caso mucho de eso va, como sabes, al pago de deuda o cuentas pendientes de las empresas mixtas que se tenían con Chevron, pero es efectivamente igual interesante abrirse de nuevo a los mercados occidentales
va a pasar probablemente también con otras empresas. El caso de China, creo que en la medida en la que al final se suavicen las sanciones o se flexibilicen en alguna medida, pues obviamente son mercados que naturalmente van a tener incrementos porque vienen robando de niveles muy, muy bajos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, cuando tienes rebotes de 1 a 2 o 3, pues obviamente el impacto en términos porcentuales es importante, pero digamos, en términos relativos todavía el país está produciendo unos 800,000 barriles y hay que recordar que venía de unos 2,5 millones, 3 millones de barriles hace 7 años, ¿no? Ahora, Entonces, si usted como Estado, en términos relativos estamos lejos. ahora, si usted como Estado, Jesús Palacio está con nosotros, si usted como Estado tiene recursos para invertir en una industria, en el caso de Venezuela, invertiría en la industria petrolera, no diluir esos recursos en energías renovables, en este momento al menos, ¿no? No, estoy de acuerdo. Es un debate que en Colombia, nuestra hermana República de Colombia, que está al lado, se está dando ya. Y Petro, por ejemplo, empezó con la suspensión de las nuevas exploraciones de pozos. Así es. Mantiene la explotación, la capacidad instalada actual, pero no aprovecha lo que tiene en el subsuelo para nueva exploración. Eso sería preocupante que en nuestro caso, por ejemplo, lo hiciera. Vamos a decir, hay todavía mucho que explotar para volver a los niveles que tuvimos hace 7 años y 5. Pero, y creo que en el comercio internacional, o sea, cuando tú lo ves desde el enfoque, Venezuela tiene que aprovechar sus ventajas comparativas con respecto a otros. Venezuela es buena en energía, es buena en petróleo, en gas, y lo mejor que puede hacer Venezuela para montarse realmente en los cambios de matriz energética es realmente sacar o aprovechar los recursos económicos que le genere el petróleo, el gas, y que además gas también va a jugar un rol importante en el cambio de matriz. Y que bueno, eso permite realmente conformar un fondo que nos ayude a superar los cambios en la matriz energética global. Pero sí, hablar hoy de nueva matriz energética cuando todavía no has logrado, digamos, optimizar los recursos que puedes tener por el lado petrolero, es complicado. Como dices, pocos huevos, diversificar, aunque siempre es una buena idea, hay que tener cuidado en el momento que lo haces porque realmente puedes no ser competitivo en otras energías y sobre todo tienes una que está muy a mano. Claro, el tema es el cuándo. Muchísimas gracias, Jesús, por tu tiempo esta mañana. Gracias, Román, a ti y a todo el equipo. Un gusto, feliz día. Jesús Palacios es economista senior en Ecoanalítica y es profesor en la Universidad Católica Andrés Bello. 7:22 de la mañana. Dije que